Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Para nuestro sermón de este día domingo, quiero pedirles que por favor abramos la escritura en Tito, la epístola que escribe el apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Nosotros estamos meditando en una serie que se llama La Feminidad Bíblica. Es el deber, pues, de una mujer cristiana madura. Estamos viendo esta serie. Anteriormente hemos visto la masculinidad bíblica. Y por la misericordia del Señor, en su palabra también podemos encontrar la enseñanza para nuestras hermanas en la fe. La palabra del Señor dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hemos estado haciendo una serie de introducciones también, cada vez que nos ha tocado hacer una meditación. En esta tarde vamos a prestar atención al versículo 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ese es el tema que vamos a tocar ahora. Y para mí es sorprendente la manera, hermanos, en que el feminismo trata de introducir la idea radical de igualdad entre el hombre y la mujer. Pero lo que más me sorprende es de que ese mismo discurso ideológico del mundo sea el que se predica en las iglesias de cierta denominación que tiene solamente como 100 años de creada. Pero me sorprende todavía más que un psicólogo agnóstico tenga más claridad de lo que la Biblia dice en este asunto, y que su claridad sea más clara que la que tienen aquellos predicadores de esa denominación a la que yo les estoy refiriendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible de que un psicólogo agnóstico pueda tener más claridad en cuanto a la diferencia entre varón y mujer, a la diferencia entre los roles que debe tener un hombre y una mujer? Me preguntaba eso, ¿cómo es posible? Porque la lucha que tenemos contra este movimiento, no solamente este movimiento feminista, me refiero, no solamente se centra contra las ideologías ateas, extremistas, sino también tenemos pues que dedicarnos a hacer defensa contra aquellas predicaciones que están influenciadas por este movimiento feminista, ¿no? Yo ya les había comentado a ustedes de que la Convención Bautista del Sur ya desde hace unos años atrás ha venido pues en un declive tremendo, ¿no? Ahora algunos pastores, algunos líderes están siendo influenciados por este movimiento feminista. Ellos dicen de que el mundo nos está mirando, ha puesto los ojos en la iglesia evangélica a ver qué cosa es lo que la iglesia evangélica va a decir sobre este asunto acerca de la igualdad entre el varón y la mujer, y en lugar de abrir su boca para hablar la palabra del Señor que contradice estos movimientos feministas, ellos más bien se adecúan. Tal vez están buscando ellos la aprobación del mundo en lugar de la aprobación del Señor. El primer argumento de este psicólogo agnóstico es la relación que existe de esa ideología de la igualdad del varón y la mujer en cuanto a roles se refiere con el posmodernismo. Un movimiento que niega que la verdad absoluta existe, ¿no? Es la primera, es la forma como es que él comienza a abordar, y me pareció muy interesante porque, hermanos, yo me voy dando cuenta de que existe un poco más de, no sé si llamarlo sentido común, en personas que no necesariamente son bíblicas, que otras personas que tienen la Biblia en sus manos en cuanto al tema del feminismo. Y este tema atañe mucho a la iglesia porque el feminismo es una herramienta que está utilizando pues estas ideologías postmodernas para destruir los valores morales en Occidente. Nosotros vivimos en Occidente, para destruir la familia, y una vez que se destruye la familia,
se destruye una nación. Yo no sé si alguna vez ustedes han podido observar, hermanos, yo a veces les traigo a ustedes este tipo de analogías, cómo es que, por ejemplo, un edificio de 20 pisos es destruido, cómo es derribado. ¿Ustedes alguna vez han visto eso? No lo destruyen con una pelota de acero golpeándolo, no. Ponen cargas, dinamitas en ciertos lugares de los cimientos del edificio, de tal manera que unas cuantas cargas en sitios estratégicos, bien explosionadas, hacen que todo el edificio se redunde. La familia es la columna de la sociedad. Cuando se destruye la familia, toda la sociedad se cae también. Y el feminismo viene a ser como una especie de una carga de dinamita que está puesta ahí. Es un C4 que está pegado a los cimientos de la sociedad. Por eso es que es importante que hagamos este tipo de introducciones nosotros, ¿no? Además, este psicólogo explicaba que el varón y la mujer son diferentes. Por ejemplo, él cita el aspecto temperamental. Por ejemplo, las mujeres son menos agresivas que los varones. Y él explica que esa es la razón del por qué las estadísticas demuestran una mayor tasa de suicidios en mujeres que en varones. Otro aspecto de su argumento se centra en los diferentes intereses que tienen los varones y las mujeres. No son iguales, dice él. Por ejemplo, los hombres se pueden interesar más en el momento de escoger una profesión en lo que es la ingeniería petrolera, ¿no? Es ir a alta mar y estar ahí viviendo semanas, cavando pozos y con la fuerza que Dios le ha dado al varón en su cuerpo, pues cavar pozos petroleros para extraer petróleo de ahí. Un varón se fija más en eso. La mujer, en cambio, podemos ver de que se inclina más a una profesión como la enfermería. Evaluemos eso es cierto. Es cierto, no podemos negarlo, ¿no? Pero la pregunta, hermanos, de estas diferencias notables, no solamente viendo al plano temperamental, al plano temperamental, la pregunta es la siguiente. Esas diferencias provienen, bueno, hay tres respuestas posibles: de lo social, lo cultural o lo biológico. Eso es lo que preguntaba este psiquiatra o psicólogo, no sé, agnóstico. ¿De dónde viene esa diferencia? ¿De lo social, de lo cultural o de lo biológico? Y en su explicación basada en la ciencia de las estadísticas, que no le gusta, a la mayoría de personas no les gusta la ciencia, no estamos hablando de los cristianos, las mujeres en su gran mayoría son más ansiosas. Ellas sufren mayor dolor emocional que los varones y también son más compasivas que los hombres. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Y la pregunta permanece: ¿estas diferencias son sociológicas, son culturales o son biológicas? ¿Qué dice la Biblia acerca de estas diferencias? Eso es lo que nos interesa más a nosotros, más que lo que diga la cultura o diga la sociología. Bueno, hoy día pues vamos a ver precisamente un aspecto de la mujer que está relacionado con lo sentimental, más bien con lo temperamental. Y es el versículo 4 que yo les había dicho. Dice la Escritura que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es un mandamiento que el Señor le da a las mujeres ancianas, dice allí, pero hemos visto de que no necesariamente es una mujer que ya tiene muchísimos años y muchas canas, sino más bien está hablando acá de una mujer cristiana que ha alcanzado la madurez espiritual. Esa mujer es la que tiene que enseñar a las más jóvenes en edad posiblemente, más jóvenes en la fe cristiana, aquellas que son nuevas en el camino del cristianismo, que están pensando casarse o que ya están casadas. Se le tiene que enseñar a ellas a amar a sus maridos. Amar a sus maridos. Y yo quisiera partir de una sencilla pregunta. ¿Debe amar? Y miren cómo es que yo les voy a plantear esta pregunta. ¿Debe amar la mujer, la esposa, debe amar a su marido como su marido le ama a ella?
¿Ustedes qué dicen? Bueno, si tenemos la conciencia cautiva de la palabra de Dios, vamos a tener que responder no. No. El mundo enseña eso. El mundo enseña una reciprocidad en el amor. El amor del hombre a la mujer tiene que ser exactamente igual al amor de la mujer al hombre. Eso es lo que enseña el mundo, pero la Biblia no lo enseña así. No. Y seguramente que si esta pregunta, ¿no?, si es que ese amor de la esposa al marido debe ser igual al del marido hacia ella, la trasladamos a una encuesta en la sociedad actual, la mayoría de las respuestas será un sí. La mujer debe corresponder al amor de su marido de la misma forma. De tal manera que si el marido la ama mucho, la mujer la amará mucho. Y si el marido le ama más o menos, pues la mujer también le amará más o menos. Y si el marido no la ama mucho, pues la mujer no le ama mucho tampoco. Así es. Dicen, es una relación, el amor, ¿no? En la Biblia no encontramos eso. El amor de la mujer por su esposo es diferente al amor que el esposo debe tener por su esposa. En Efesios, por ejemplo, capítulo 5, versículos del 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora nuevamente vamos a hacer la pregunta, ya con este texto en mente: ¿debe una esposa amar a su marido como Cristo amó a la iglesia? No. El marido tiene que amar así, la mujer no. ¿Debe una esposa, como parte de ese amor, santificar al marido? O sea, ¿la mujer debe santificar al marido como parte de ese amor? Tampoco. Es el marido el que santifica a su mujer. ¿Debe la esposa presentar a su marido santo y sin mancha? No, es el marido como parte de ese amor que siente por su esposa, que el Señor le ordena por su esposa, que debe ser así. Las feministas responderán estas preguntas con un fuerte sí. Nosotros decimos que no, porque la Biblia dice que no, pero las feministas dirán sí. Los creyentes que apoyen la igualdad de roles del hombre y la mujer dentro de la iglesia para ser consistentes, si ellos creen que la mujer tiene igualdad que el varón, igualdad de roles, entonces van a tener que decir que sí, igual que el feminismo. Hermanos, nuestro texto va dirigido para toda mujer cristiana que está casada y para toda jovencita que algún día será esposa y madre. Lo que nosotros vemos aquí, que la palabra de Dios es diferente, pero no solamente diferente, es también opuesta al mundo, a la palabra del mundo. El mundo tiene su pensamiento, la iglesia tiene sus mandamientos. En una cultura que demanda de la mujer odio y desprecio, eso es lo que demanda la cultura, odio y desprecio hacia el varón esposo, nos encontramos ahora que las Escrituras ordenan a la mujer casada: ama a tu esposo, ama a tu esposo. Y esto es lo que los predicadores deben enseñar desde sus púlpitos y con mucha urgencia. ¿Usted alguna vez ha escuchado, hermano, cómo son las protestas que hacen las feministas? Hasta feminazis le dicen a ellas en las calles. ¿Usted ha leído alguna vez esas pancartas que ellas expresan, pues, el odio hacia el varón, el odio hacia sus maridos, el odio hacia el patriarcado que nosotros encontramos aquí en las Escrituras? Y hermanos, yo no puedo intentar trazar una línea media entre lo que dice el mundo y lo que dice la Biblia para complacer al mundo y para complacer también a la iglesia. Nosotros tenemos que pensar en complacer al Señor. Así que no existe ninguna línea intermedia entre la ideología feminista y lo que Dios ordena a la mujer cristiana por medio de su palabra. Vamos a tener que predicar siempre la palabra del Señor, y esta se va a oponer al mundo.
Y el mundo se va a oponer también a la iglesia. Ese es un buen termómetro que nosotros podemos decir nos ayuda a enseñarnos a que estamos caminando por el camino correcto. Cuando el mundo aborrece lo que nosotros enseñamos, cuando el mundo aborrece lo que nosotros practicamos, cuando el mundo aborrece la aceptación de la verdad bíblica que nosotros mantenemos en nuestras iglesias, significa que estamos yendo bien. Significa eso. Pero es así cuando usted comienza a escuchar aún en los programas de televisión a esas feministas arengando el odio hacia el marido. Odio hacia el marido. Demandan la muerte del hombre. No sé si alguna vez ustedes han visto, hermanos. Es algo espeluznante. Odian al hombre hasta el extremo de pedir que sean muertos. Pues en ese contexto en el que nosotros vivimos, Cristo no manda odio, Cristo dice, ama a tu esposo, ámalo. Por eso es que Tito 2:4 nos dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Hoy día vamos a ver cómo es que deben de amar las mujeres a sus maridos, y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, veremos cómo deben de amar a sus hijos. Y Dios dice que las mujeres jóvenes deben ser enseñadas a amar a sus maridos. Mire, 4 palabras hay en la Biblia: amar a sus maridos. 4 palabras que han sido traducidas al español de una sola palabra en griego. Esa palabra en griego se llama filandros, y significa la mujer debe ser devota. Mire cómo dice. La mujer debe ser devota a su marido. Y solamente ha sido utilizada por el Espíritu Santo en este versículo de acá. En ninguna otra parte del Nuevo Testamento usted va a encontrar esta palabra griega. Y este es un mandamiento, una orden del Señor para las mujeres casadas. Y no obedecer lo que el Señor está haciendo aquí, o ignorarlo, es estar en rebelión abierta contra Dios. El mundo dice, si mi marido me ama, yo lo amo. Así dice, ¿no? Es decir, se condiciona el mandamiento de Dios a ciertas circunstancias no mencionadas en las Escrituras, sino condicionadas por el mundo. Tristemente, hermanos, cuando nosotros podemos llegar a estar influenciados también del pensamiento del mundo, es muy sutil, porque puede parecer como algo justo, ¿no? Por eso ellos hablan de una justicia social, y parte de la justicia social es el feminismo, es la mujer oprimida por el esposo. Y parece, a simple vista podría parecer algo muy bueno, una relación de esa naturaleza. Bueno, si tú me amas, yo te amo, y si tú me odias, yo te odio, y te odio más todavía. Pero el Señor no nos manda eso. El Señor nos dice, sin ninguna condición, a las mujeres le dice, ama a tu marido, ámale. Pero Señor, es un hombre malo, ámale. Pero Señor, es un hombre que no me ama, ámale. Así dice la Escritura. Hermanos, cuando hablamos del amor, porque dice la Escritura dice que la más anciana debe enseñarle a la más joven, ama a tu marido. Cuando hablamos del amor en el contexto del matrimonio bíblico, es más que los sentimientos que debe sentir la pareja casada. El amor en el contexto de la Escritura es acción, actos, hechos. Por ejemplo, en su comentario de la Biblia, el pastor John Gill, él nació en el año 1697 y murió en el año 1771. Él fue el pastor del Tabernáculo Metropolitano de Londres. Él escribió en su comentario lo siguiente, y mire, presten atención, porque a veces uno se pregunta, bueno, acá dice amar al marido, pero ¿qué significa amar al marido? ¿Cómo Dios quiere que yo ame a mi marido? Y yo ya les voy diciendo de antemano qué significan actos, hechos.
Y John Gill dice, amar a sus maridos, es decir, ayudarlos, asistirlos en todo lo que ellas puedan, buscando el honor y el interés de ellos, esforzándose por complacerlos en todas las cosas para asegurar la paz, la armonía y la unión, para sostenerlos con cariño y simpatizar con ellos en todas las aflicciones y angustias. Esto es algo que el mundo no lo hace. Son acciones. Esforzarse por complacerlo. No, pero mi esposo no me ama. No, esfuérzate por complacerle. Es que él es indiferente conmigo. No, tú tienes que simpatizar con ellos cuando están afligidos. Tienes que estar con él cuando esté angustiado. Esto enseña, hermanos, la Escritura, esa es la forma como se expresa, son actos de amor. En Eclesiastés dice, mejor son dos que uno. Cuando uno cae, el otro le ayuda a levantarse. Y nuestro texto pues dice, las mujeres ancianas deben enseñar a las más jóvenes, deben entrenarlas en todo esto, actuar de esta manera, porque esto es agradable al Señor. Esto es agradable al Señor. La forma de amor del esposo hacia su esposa es diferente al mandamiento de Dios para ellas, y eso lo hemos visto nosotros en esa serie que hicimos acerca de la masculinidad bíblica. Por ejemplo, a la mujer no le llama a proteger a su familia, pero el esposo sí. A la mujer no le llama a proveer para su casa, al marido sí. Es un amor distinto, son actos diferentes que tienen que ver con el amor. Es mandamiento diferente, la manera del amor de los esposos dentro del pacto matrimonial. Y yo quisiera que, hermanos, subrayemos esto o anótelo: pacto matrimonial. Pacto matrimonial. La manera del amor de los esposos dentro del pacto matrimonial es diferente. ¿Por qué? Porque el hombre es diferente a la mujer. Si fueran iguales, el hombre y la mujer, el mandamiento sería uno solo para los dos. Pero Dios en su sabiduría no solamente hace físicamente, biológicamente distinto al hombre de la mujer, sino que sentimentalmente, o el temperamento de la mujer también es distinto al temperamento del hombre, y por eso los mandamientos y los roles son distintos en la casa, en la iglesia y en la sociedad. Son distintos. Pero a pesar de que Dios manda de una manera de amar al hombre distinta a la manera que manda a la mujer amar a su marido, esa manera de amar, cuando usted la junta, es armoniosa. Cuando usted junta esas dos maneras diferentes de amar, en el pacto matrimonial se convierte en una armonía. En una armonía. Es, hermanos, tal vez como una sinfonía. No sé si hemos tenido la oportunidad de ver una sinfonía donde hay muchos instrumentos. Por acá está el oboe, no sé qué será el oboe, pero yo he escuchado, se llama oboe, no sé qué será un oboe. Está el oboe, por acá está el violín, por acá está el cello. Y cada uno tiene un sonido diferente, pero cuando usted junta todos esos sonidos en armonía, la melodía es hermosa. Es igual, cuando usted junta esas dos formas distintas de amarse el uno al otro, hay una armonía hermosa dentro del pacto matrimonial. Y esa manera armoniosa que Dios ha ordenado para sus hijos que están dentro del pacto matrimonial, ¿Por qué le digo esto del pacto matrimonial? Porque el mundo ve el matrimonio como un contrato. El mundo a veces tiene acuerdos prenupciales. Bueno, me voy a casar contigo, pero primero me firmas acá, bienes separados. Eso es un acuerdo prenupcial, eso es un contrato. Dios no lo ve así, Dios lo ve como un pacto matrimonial. Por eso es que hay votos. Los votos matrimoniales significan eso, estás haciendo pacto
con tu esposa, el esposo con su esposa y la esposa con su esposo, están haciendo votos, están haciendo un pacto delante del Señor. Y son dos formas diferentes, donde cada cual tiene sus funciones y formas según lo que la Biblia ordena. Y la semana pasada, cuando hablamos, hermanos, ya un poco más acerca de cómo es que las ancianas deben de enseñar a las más jóvenes esto de amar de esta forma a sus maridos, dijimos que primeramente quien enseña debe de aprender. Y citamos el pasaje de Esdras, en Esdras capítulo 7, versículo 10, donde dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La mujer más anciana no solamente debe de enseñar, sino que primeramente ella ha vivido eso, ella ha practicado, ella ha obedecido al Señor. Y ahora debe de enseñar a la más joven con la palabra de Dios abierta, enseñándole la Escritura. Mira, Dios ordena esto para la mujer. Pero antes de hacer eso, ella tiene que haber cumplido eso en su hogar. Si no, sería lo del dicho del mundo que dice: en casa de herrero, cuchillo de palo. No, la mujer anciana ya ha vivido todo eso con su marido y ahora la enseña a las más jóvenes. Hermanos, en la sociedad nosotros podemos ver que existe, o se ha disparado como un cohete que va a la luna, la tasa de divorcio. Hay muchos divorcios, muchos. Y yo estaba notando, cuando quise investigar un poco más acerca de cuáles son las causas para el divorcio, ¿saben ustedes cuál es la causa que más se reclama para divorciarse de otra persona? No es el adulterio. ¿Sabe cuál? Incompatibilidad de caracteres. Incompatibilidad de caracteres. Bueno, las mujeres casadas, maduras en la fe, deben pues ser el ejemplo, hermanos, en medio de una sociedad que cree de esa manera, una sociedad que rompe el pacto matrimonial, porque el marido es distinto, porque piensa distinto, porque no siente como yo. Nunca va a sentir como tú, hermana, porque el hombre es distinto, ya te lo dije al principio. No es sensible como yo. No, nunca va a ser sensible como tú. Él es un varón. Entonces no puedes decir incompatibilidad de caracteres, porque es distinto, es diferente. Pero en esta sociedad que habla de esta manera, la iglesia tiene la oportunidad de demostrar que sí se puede, hermanos, tener un matrimonio bien cimentado, fuerte, que ninguna ideología va a poder destruir y que va a ser un ejemplo para decir de que aún en estos tiempos donde la tasa de divorcio se ha disparado como un cohete a la luna, en que un matrimonio de personas distintas pueden vivir en armonía y en amor el uno con el otro. De que es posible mantener una relación matrimonial en armonía. Y esa forma, hermanos, va a servir también para que las hermanas más jóvenes crean y vean al Cristo de la gloria brillando en medio del pacto matrimonial, el cual es hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. La media naranja no existe. Entonces cuando alguien piensa, mi esposo no siente como yo, estás en lo correcto, es biología. Así te hizo Dios. Mi esposo no es sensible como yo, es biología. Él es hombre, usted es mujer. La media naranja no existe. Y algo, hermanos, yo en la escuela bíblica les cité una película. Hoy día, solamente para esta parte, quiero citarles también otra película para demostrarles de que la media naranja no existe, y seguramente que ustedes la han visto, pero yo quisiera que veamos esto. No sé si han visto esa película A Prueba de Fuego. No, esa película A Prueba de Fuego, bueno, hay algunas cosas que son rescatables y hay que decir que otras cosas no son rescatables, ¿no? Pero yo creo que el fondo del asunto, cuando yo hablo de que la media naranja no existe, es de que en esa película se presenta un matrimonio entre personas que son distintas por naturaleza. El hombre es un bombero,
¿Han visto la película? Sí. El hombre es un bombero. Es un hombre que se enfrenta al peligro todos los días, carga a las personas y las saca del fuego. Y la esposa tiene pues un trabajo distinto en un hospital, algo que es más de relaciones públicas, que un trabajo duro como el del esposo. Son personas físicamente distintas. Y usted, si se da cuenta, son personas o los caracteres que están representando los personajes, son también personas distintas. Usted se da cuenta como que la mujer verdaderamente es más frágil. El varón es más duro, más tosco. Y la mujer es más frágil. Y en esa película se presenta la realidad que yo les estoy diciendo, porque hay una parte en que se presenta a uno como sal y al otro como pimienta. Si usted lo ha visto, uno de los bomberos trae un pegamento, así eso como el lujo, esos que no pegan duro, y pega el salero con el pimentero, lo junta, y le dice: ¿qué estás haciendo? Son distintos, ¿verdad? La pimienta y la sal son diferentes. Yo creo que todos sabemos eso. Tienen gustos diferentes, tienen una composición que es distinta, una textura diferente, a los ojos es distinto, o sea, son otra cosa. Pero ¿qué pasa cuando esos dos ingredientes los juntamos para aderezar una carne? Se pueden hacer cosas buenas así. Es igual, hermanos, es esa armonía de la que yo hablo, la diferencia entre el varón y la mujer. Cada uno de ellos pues cumple una función diferente, pero juntos cumplen una agradable experiencia, agradable al gusto, me refiero, la sal y la pimienta. Es lo mismo en un matrimonio. Es exactamente igual. Si volvemos nosotros a ese comentario de John Gill que les había compartido, suponiendo que la mujer cristiana está casada con un incrédulo, ¿qué pasaría si ella le ayuda y asiste en todo lo que puede a su marido incrédulo? ¿Qué pasaría? Si tiene un marido indiferente, ¿qué pasaría si ella se esfuerza por complacer a él en todas las cosas? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si tiene su esposo que como que no le ama mucho a la mujer? ¿Qué pasaría si ella lo sostiene durante sus aflicciones y angustias a ese hombre que no demuestra mucho amor, por decirlo, por ella? ¿Qué pasaría? Bueno, aquí hermanos, yo pensaba que se pueden citar algunas palabras de los apóstoles que fueron inspirados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 7:16 dice: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tú haciéndole bien? Y en cuanto al mundo, cuando la mujer cristiana obedece lo mandado por el Señor, en las palabras también del apóstol Pedro, puede suceder lo siguiente. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Aquí habla del mundo, pero ¿qué pasa si ella hace todo eso a un esposo que es incrédulo? Dice la Escritura también de que no debemos pagar mal por mal. Bueno, no me quiere, yo tampoco lo quiero. No me atiende, yo tampoco lo atiendo. Eso es pagar mal por mal. Dice la Escritura más bien que deberíamos pagar ese mal que nos hacen con bien. ¿Para qué? Para que tengan carbones encendidos, dice, en sus cabezas. Hermanos, esa es una forma en que no solamente el mundo incrédulo puede adorar al Señor, sino el marido también puede estar interesándose en las cosas del Evangelio a partir de la conducta de su esposa. Eso tiene que enseñar la mujer anciana, la mujer madura, cristiana, dentro de la iglesia, a las más jóvenes. Y ya sabe, cuando la más joven le diga: pero mi marido no es
No es el Brad Pitt que yo había soñado. Ah, sí, pues no te tocó tu Brad Pitt, ¿no? Pero es tu esposo. Debes amarle. ¿Y cómo lo amo? Con estos actos de amor. Pero es que Él no se interesa por mí, hazlo. Porque la Escritura lo ordena así, Dios es sabio. Hazlo. La Biblia nos enseña no un amor basado en un romanticismo hollywoodense. A veces creemos eso, hermanos. Un romanticismo hollywoodense. Sino en afectos definidos por la palabra de Dios. Son afectos, actos más bien definidos por la palabra de Dios. Y haciendo esto hay edificación. Cumpliendo el mandamiento de Dios hay edificación para las mujeres cristianas más jóvenes, y también puede haber conversión, edificación y conversión. Edificación para las cristianas más jóvenes y conversión para el marido cuando es incrédulo. Y precisamente, hermanos, todo esto, todo lo que les digo es despreciado por el mundo que abraza el feminismo. Y esto también, tristemente, es abandonado por algunas iglesias evangélicas que no enseñan, pues, las diferencias de roles en el matrimonio. Al principio dije que la mujer tiene un encargo muy alto y honorable de parte de Dios. Y estas son las evidencias de eso, hermanos. Estas son las evidencias de ello. Actos. El amor se hace por medio de actos. Y quizás si volvemos a esa película, usted recordará, bueno, a mí no me gusta hablar así, pero tal vez como lo hemos visto, usted recordará que el papá le entrega un libro, ¿no? Y creo que en 40 días cada día tenía que cumplir un acto, ¿no? Tienes que actuar así con ella, tienes que actuar así con ella, y tienes que actuar así con ella durante 40 días, creo, no recuerdo. Son actos. Dile una palabra bonita, actos. Envíale flores, actos. Llévala a cenar, actos. Llámala y pregúntale cómo está, actos. Eso es amor. Eso es el amor, hermanos. No es un asunto sensiblero, emocional. Absolutamente no es así. No es así. Las mujeres pues tienen una enorme responsabilidad, un llamado muy alto de parte de Dios. Yo creo eso. El primer paso para ser una esposa, según Tito 2, primero es el autoanálisis espiritual. La pregunta es, ¿he venido cumpliendo el mandamiento del Señor? Eso debe preguntarse la mujer cristiana. ¿Estoy cumpliendo? ¿Estoy haciendo así como por ejemplo comenta el pastor John Gill, o comentó él hace mucho tiempo? ¿Estoy amando así a mi esposo? ¿Estoy haciendo estos actos de amor para él? Ese es el primer paso para convertirse en una esposa, según Tito 2. Y en el caso de que no haya sido así, en el caso que una hermana casada no haya actuado de esa forma, entonces la esposa debe averiguar por qué no lo hizo. ¿Por qué no actué así? ¿Por qué cuando él estaba afligido no me acerqué a él para consolarlo? Bueno, quizás hay dos respuestas. La primera es porque no lo sabía. Y la segunda es porque no quiso obedecer. Y ahora viene otra pregunta, ¿y por qué no quisiste obedecer si lo sabías? Quizá porque pensaba que su marido no merecía esa clase de atención y de amor. Bueno, eso es rebelión abierta contra el Señor. Eso es rebelión abierta contra el Señor. En ese último caso, pues debe pedirse perdón a Dios y orar a Él para que le ayude en esa área de su vida conyugal, para que su matrimonio sea como debe de ser, para que ame a su marido como la Escritura lo enseña. Es diferente, ¿verdad?, para la mujer que para el varón. Y yo creo que como cristianos siempre tenemos que luchar contra el orgullo, que a veces no hacemos eso por orgullo.
Acuérdese que el orgullo es el pecado que Dios más aborrece. Él dice que mira al orgulloso de lejos, al altivo lo mira de lejos. Al humilde es al que recibe. Y no se lo digo esto así, creo que todos nosotros tenemos que luchar contra nuestro orgullo, contra nuestra carne, varones y mujeres. Pero ahí está, tenemos que hacerlo. Tenemos que comenzar haciendo eso. Para el segundo paso, para ser una mujer de Tito II, una esposa de Tito II, no solamente basta con orar a Dios pidiéndole por ello, no solamente es orar. Tristemente, hermanos, se ha llegado a enseñar dentro de la iglesia que es suficiente orar a Dios por alguna necesidad material o espiritual y ya está, ya oré, ya lo hice, ya oré. Por ejemplo, cuando un creyente necesita conseguir un trabajo y en la madrugada se levanta, o todas las madrugadas se levanta y está orando 1 hora a Dios para que el Señor le consiga un trabajo y pueda traer pan para su casa. Bueno, hace la oración, pero no hace nada después por enviar su hoja de vida a las empresas que contratan personal. Oró, pero no haces nada. La pregunta es, ¿conseguirá trabajo de esa manera? No. No es solamente orar, hay que hacer también. Y es un no con mayúsculas, no. La iglesia ora, pero también actúa. El creyente debe orar y debe actuar. Hasta el mundo lo sabe, porque ellos tienen un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, si el incrédulo sabe que, bueno, hacen ellos sus rezos, pero también tienen que actuar. El creyente también sabe eso. Por ejemplo, la Biblia dice en primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 6, dice, dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de esos incircuncisos. ¿Qué está haciendo ahí? Acción. Es una acción. Se iban a enfrentar los dos ejércitos. Jonatán, el hijo del rey Saúl, le dice a su paje, vamos, caminemos, movámonos, actuemos. Eso es acción. Y después dice, quizá haga algo Jehová por nosotros. Es la voluntad de Dios. Ya oramos, actuamos y después esperamos la voluntad de Dios. Las hermanas no se deben quedar en orar a Dios solamente por cumplir esas acciones ordenadas en su palabra, sino que ellas deben realizarlas y cumplirlas con fe en el nombre del Señor. Con fe en el nombre del Señor. Por eso la mujer de Tito II es una esposa de oración y es una esposa de acción. Oración y acción. No puede haber oración sin acción y tampoco puede haber acción sin oración. Porque si usted actúa sin oración, está actuando en la carne. Y si usted ora sin actuar, ¿para qué oró? Hermanos, hermanas, un matrimonio bien cimentado y unido solamente se consigue por medio de obedecer el consejo del Señor. Y esa clase de matrimonio piadoso es una joya rara, en medio de una cultura acostumbrada a los divorcios, a las rupturas familiares implícitas. ¿Por qué digo yo una ruptura familiar implícita? Porque hay matrimonios que viven en una misma casa, pero en realidad esos esposos están separados de sus esposas hace mucho tiempo. El marido está ausente, vive ahí, pero está ausente como marido. Vive ahí y también está ausente como padre. Nosotros debemos ver todas esas formas de feminismo, desde los odios y el cambio de roles en el hogar, en la iglesia y en la sociedad, primeramente como pecado. Es pecado, eso es pecado. Y en segundo lugar, como la causa de una generación que crece siguiendo el modelo condenado al fracaso porque dejaron los mandamientos del Señor. Hermanos, recuerden que nuestros hijos aprenden más de lo que miran en nosotros, de lo que nos escuchan. Ya les puse a ustedes también el ejemplo de lo que es el rayo.
No sé si hemos estado de repente en la sierra y hemos visto cómo llueve allá. Cuando sale un rayo, ¿qué cosa es lo primero que vemos? El relámpago, ¿verdad? Y a los pocos segundos suena el pum. Más rápido, se ve más rápido y se escucha después. Y así aprenden nuestros hijos. Primero nos miran y después nos escuchan. Para el mundo esto es una carga imposible de obedecer. Ellos no obedecen a Dios en este asunto porque no pueden ni quieren, como dicen Romanos. Ellos pueden ver esta clase de amor como la denigración de la mujer. Ellos dicen, pero ¿cómo vas a, si tu marido no te mira, cómo, por qué le calientas la comida, por qué lo atiendes? Pero si tu marido no te está tratando bien, ¿por qué lo ayudas cuando está enfermo? El mundo piensa así, ¿verdad? No sé si alguna vez habrán escuchado el consejo de una mujer a otra mujer así. No, el mundo no puede llevar, o no puede tener esta clase de mujer, de amor de la mujer hacia su marido. Es denigrante. Pero Dios, ¿cómo lo ve? Como una mujer de valor, enaltece a la mujer. Por eso yo les digo, el pensamiento del mundo es distinto y opuesto a lo que la Biblia enseña. Yo me pongo a pensar también, hermanos, ¿qué pasaría si todas las mujeres casadas obedecieran este mandamiento de amar a sus maridos de esa forma? ¿Qué pasaría? Creyentes o incrédulos, ¿qué sucedería? Yo creo que lo que pasaría es que tendríamos hogares más fuertes. Tendríamos también mejores hijos que están siendo preparados ellos para construir hogares bien cimentados. ¿Y de dónde lo aprenden? Del modelo que tienen en su casa. La mujer, la jovencita, aprende de su mamá. Y cuando ella se case va a ser así con su esposo. Y el jovencito, el varón, aprende de su papá. Y cuando se case va a ser así con su mujer. Hermanos, hermanas, no es que esté usando yo ese lenguaje, hermanos y hermanas, peruanos y peruanas, hombres y mujeres, niños y niñas, no. Sino que, pues este es un mensaje para la mujer. Pero yo comienzo diciendo hermanos, pero no quiero decir hermanas, porque es un mensaje para las hermanas. Y esto no significa de que los varones nos vamos a aprovechar de ellas. No vamos a llegar a la casa y le vamos a decir a nuestra esposa, ya escuchaste al pastor. Aunque yo te trate mal, tú tienes que tenerme aquí la comida caliente. No, eso es pecado. Además, no creo que un varón cristiano actúe de esa manera. Pero, hermanas, para la mujer cristiana obedecer a Dios no solamente es un deber, es una delicia. Es una delicia, recordando que su obediencia trae recompensa del Señor. En Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 la palabra del Señor dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, dice. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. O sea, el mandamiento que nos toca obedecer, hacerlo, actuar, tenemos que hacerlo ¿cómo? Así, de mala cara. Ahí está tu comida, y le tiras el plato mirando para otro lado. Y está, ya obedecí, Señor, y te vas. No, se lo llevas de buen ánimo, de corazón. Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Ahí está lo que les digo. El Señor va a recompensar la obediencia. Porque lo hacemos como para Él. Y las recompensas del Señor son grandes, son hermosas, son bellas. Bueno, hermanos, hasta aquí nos vamos a quedar en este estudio de cómo es que la mujer cristiana debe de enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos.
Vamos a orar.